Ya chicos, muy buenas tardes. Vamos a partir con los que están. Eh, Mire, antes que se nos olvide, estuvimos viendo la plataforma de aula virtual, ¿ya? Entonces, ahí hay varios, se van a hacer un par de cambios y la próxima semana ya deberían estar cargados, entonces ahí vamos a empezar a trabajar con la plataforma igual para que ustedes se vayan familiarizando y vean qué es lo que tenemos que ver nosotros de ahí. Hay un par de está hecho lo más conciso posible, ¿ya? Está hecho lo más resumido posible y cada uno de los módulos, que son cuatro, tiene actividades, ¿ya? Tiene unos ejercicios, por así decirlo, y después tiene una evaluación, ¿ya? Entonces ahí vamos a agregar una y vamos a eliminar otra evaluación que sea más práctica para lo que nosotros vemos, y con eso ya eh, podemos empezar a trabajar con el aula virtual. Si no tienen su clave de ingreso va a ser su root sin dígito verificador en el usuario y en la contraseña. Ya después ustedes lo pueden cambiar y ahí pueden hacer las modificaciones, pero inicialmente es esa. Ya, entonces, para la próxima semana ya vamos a empezar a trabajar con el tema del aula virtual para que puedan ir avanzando en ella. Tienen unas evaluaciones, ¿ya? Que esas evaluaciones hay que tenerlas realizadas antes del final del curso, pero no son que usted vaya a aprobar o rechazar por esa evaluación. O sea, si le va mal, no es que salga reprobado, ya por si acaso. Es solamente para tener un valor cuantitativo de cada una de las unidades de aprendizaje, cómo avanzamos y cómo llegamos hasta el final, ¿ya? Por si acaso. Entonces, si alguien porque estuve revisando la plataforma y habían chicos que la habían realizado ya, si alguien la realizó, ya ahí de hecho le entrega el resultado al tiro, le dice cuál es el resultado de su evaluación, por si acaso. ¿Ya? Son bastante simples, son selección alternativa, ya no hay de desarrollo todavía, entonces la idea es que usted vaya seleccionando la alternativa correcta. Presenta casos que son prácticos y le va pidiendo que usted identifique cuál es el problema y cuál sería la solución, ya en varios casos de ellos. ¿Ya? Hoy día tenemos nosotros nuestra clase número 3, ¿ya? Y la clase número 3 corresponde a las mediciones. Hoy día vamos a ver todo lo que sean mediciones y para eso, ¿ya? Para nosotros, hoy día vemos lo que son mediciones. Aquí está. Te lo voy a proyectar al tiro. ¿Ya? Se lo voy a compartir. Esta es la clase número 3 para nosotros. Para el orden de nosotros es la 4 ya, pero para el de ustedes lo vamos en el 3 porque tenemos una sesión que la juntamos, ya, por si acaso. ¿Por qué? Porque la última clase está pensada para una evaluación. Ya, ahí se está compartiendo entonces. Hoy día vamos a aprender ya, medición de corriente eléctrica, medición de voltaje y medición de resistencia. Entonces, para eso tenemos que aprender a conocer los instrumentos que se nos presentan a nosotros, los que encontramos en el mercado. Vamos a ver de ahí, aparte de esta presentación, tenemos dos videos más para que ustedes puedan familiarizarse con los instrumentos. Podemos ver la diferencia entre los que son análogos o las diferentes marcas traen diferentes comandos. ¿Ya? La idea es que lo empecemos a ocupar. Tengo la imagen lo tengo en un archivo, me parece, la imagen que ustedes tenían para del instrumento, ya, el modelo que a usted le llegó uno que es medio verde, ya. Entonces, ese el que a usted le llegó es un amperímetro. Entonces, lo vamos a revisar igual para que ustedes sepan cómo se trabaja con cada uno de. ¿Ya? Entonces, vamos primero con la eh, medición de la corriente eléctrica, ¿ya? Lo que usted ve aquí en la pantalla es lo que nosotros conocemos como un amperímetro, ya la marca es el Tech
Esto hay que fijarse en dos valores. Ya ahí abajito se nota el voltaje, ya, con que trabaja. ¿Ya? Que eso está muy relacionado con la categoría que es nuestro equipo. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso porque no todos los equipos sirven para todo. Lo ideal es que usted se compre un equipo para corriente de rango bajo. De ahí yo les voy a explicar por qué. Porque hay instrumentos que son de marca más barata, pero tienen parten de un rango muy alto. Por ejemplo, parten de 200 amperes. Resulta que nosotros trabajamos con circuitos de 10 amperes, de consumo muchas veces 2 3 amperes nomás. ¿Ya? Entonces, si compramos un instrumento de mucho rango, los valores no van a ser tan exactos porque no tiene tantos decimales. ¿Cómo se reconoce un amperímetro? Porque es de tenaza, ¿ya? Como eso lo vemos aquí. ¿Cómo se abre esto? ¿Ya? Estos son dos extremos que se cierran y se abren con este botoncito que está acá abajo. ¿Ya? El botoncito que está por el costado, usted lo aprieta y las tenazas se van a abrir. El cable, para medir corriente, tiene que quedar aquí dentro de este campo magnético. No queda afuera, no queda mordido en donde se juntan las pinzas, no, donde se juntan, perdón, las tenazas. No, queda aquí dentro. No necesitamos que esté sin aislación. O sea, lo medimos así, tal cual como viene. Y siempre uno busca o mide la corriente en el cable positivo. ¿Por qué? Porque es el rojo, el fase, el que lleva la corriente. Ahí vamos a ver varios casos, vamos a ver diodos, resistencia, varios casos. Ya. Este artefacto que está aquí, si nosotros empezamos de abajo hacia arriba en el selector, nos vamos a encontrar que el de abajo es la posición de apagado. Después viene el rango de corriente. ¿Y cómo me doy cuenta yo que es el rango de corriente? Porque tiene la A al costado de los amperes. Entonces, en ese rango, ¿ya? Mide hasta 400 amperes. Eso es lo que está haciendo en ese rango. ¿Ya? En el siguiente rango tenemos 40 amperes, ¿ya? Y sobre la A hay una olita. Entonces, eso significa que es corriente alterna. Pero en ese rango me mide hasta 40 amperes. No me mide más. Entonces, ¿qué significa eso? De que, ¿qué va a pasar en el rango de los 40 amperes? Si yo paso los 40 amperes, el instrumento me va a marcar en la pantalla y me va a decir OL, ya que está en inglés, que fuera de rango. Eso es lo que me va a decir. No se va a quemar, pero si yo con este instrumento, por ejemplo, mido 410 amperes, el instrumento se va a quemar. ¿Y por qué se va a quemar? Porque es un artefacto, un instrumento de categoría 2, que arriba lo dice, categoría 2. Entonces su corriente máxima son 400 amperes. Claro, para nosotros está bien, para el uso que nosotros lo queremos, está más que bien. No necesitamos algo más de mayor capacidad, ¿ya? Hay unos que llegan hasta 800 amperes, por si acaso. Y después, hacia arriba, tenemos voltaje. ¿Cómo lo reconozco? Que acuérdense que es lo mismo que tensión. Está la V, ¿cierto? Y está la olita arriba, por tanto yo reconozco que es voltaje alterno. Y en este rango, ahí tenemos hasta 600 volts. O sea, nos mide desde 0 hasta 600 volts. Y después, en el siguiente selector, donde está calibrado el instrumento ahí, me trabaja con 600 volts, ¿ya? Pero continuo. Ahí está la diferencia. O sea, este instrumento no es multirango. Este instrumento yo tengo que seleccionarlo si estoy midiendo voltaje continuo o alterno. ¿Qué pasa si yo me equivoco? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ya estoy midiendo en mi casa alterno y lo calibré en continuo? Lo quemo. Y viceversa también. Lo quemo. El instrumento trae un fusible adentro, ya, pero en general se dañan, se descalibran, ya no, muchas veces no sirven más. Y lo otro es que usted puede hacer puente con el instrumento y puede sufrir también una lesión, porque se va a producir un arco ahí.
Más arriba tenemos el simbolito de los ohm, ¿ya? Y tenemos un parlantito, una especie de parlante, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la categorización cuando nosotros medimos continuidad. Usted lo va a encontrar harto en los electrónicos. Los electrónicos usted los va a ver y están todo el día ahí como con un instrumento y suena el instrumento y suena tu, tu, está todo el rato. Ya, lo que él está midiendo continuidad. O sea, ¿qué pasa? Eh, que la señal la manda al instrumento, ¿qué pasa la señal del punto A al punto B? ¿Ya? Pero es el instrumento el que manda la señal en continuidad. O sea, el circuito tiene que estar desconectado. Acuérdese, disculpe, el circuito tiene que estar desconectado ya de la red. No puede estar conectado a la red. O sea, si yo mido continuidad y lo mido conectado a la red, puedo dañar el equipo. ¿Ya? Ahí es el instrumento el que manda la señal. ¿Para qué me sirve ese selector de continuidad, por ejemplo? Para ver si un cable está cortado, para ver si el interruptor realmente cuando se va a la posición de apagado corta la energía. Si un automático cuando baja el pulsador, realmente el pulsador cortó el circuito, ¿ya? Y no dejó seguir pasando corriente. ¿Ya? Esos son los casos prácticos que se ocupan. La resistencia, ¿para qué me sirve medir resistencia? Por ejemplo, los chicos del aire acondicionado, ¿ya? Ellos ocupan harto medir resistencia, porque como vimos en la clase pasada, la resistencia de los circuitos en serie se suma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo mucha resistencia acumulada en mi circuito, voy a tener problemas después porque voy a ir perdiendo energía en el camino. ¿Ya? Entonces, el problema puede ser que tengamos mucha resistencia en el circuito. Por eso no funciona. ¿Ya? Y aquí el data hole que aparece arriba, aparece un botoncito como data hole. Ese botoncito lo que me permite es dejar bloqueado el visor. Esa es la opción. Para yo, ¿cuál es la idea de eso? Que yo pueda anotar la medición tranquilamente. Que no tenga que estar recordando qué valor era. Esa es la idea de ese botoncito, que no todos los instrumentos lo traen. Y abajo están los conectores, ¿ya? Para medir tensión. Recuerde, la corriente la medimos con las tenazas. La tensión, que es el voltaje, lo medimos con las pinzas, con los cablecitos que trae el instrumento. Y el negro, ¿ya? El conector negro es el común y el rojo es el positivo. Tengo que respetar esa polaridad. Por eso viene marcado de esa forma. Profe, Dígame, ¿te escuchó? sí, disculpe la interrupción. Bueno, el que nos enviaron es bien completo porque trae una opción donde uno puede buscar la señal eléctrica. Por ejemplo, en una tabiquería, Exacto, saber el STB. exacto dónde está la conexión. Sí, eso es lo que está reemplazando en general, que era, entre comillas, un arma mortal, ¿ah? Lo vendían acá lo vendían hasta en las micros, ya vendían esos probadores de corriente, que es un diodo al final con un fusible arriba. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí tú necesitabas tener contacto directo, ojo, contacto directo con un circuito. O sea, si eso tú no estabas con la ropa adecuada, la corriente podía pasar, ¿ya? La corriente podía pasar por hacia el cuerpo de uno. En cambio, ahora con este tipo de instrumentos, con los NCB, lo que uno hace ahora es que uno no necesita que el conductor esté sin aislación, ¿ya? Para empezar. O sea, la corriente, uno pasa el instrumento por encima y marca. Pero básicamente es como la evolución del probador de corriente, de ese perillero que le llamaban antes, que usted lo colocaba en el atornillador y prendía una lucecita. Exactamente, profe. Claro. No, si el que enviaron, no, no digamos que es de la marca más reconocida, pero sí trae más funciones que otros normales. Lo mejor en instrumentos siempre
va a ser, en la parte eléctrica va a ser los fluques, que son unos amarillos, completamente amarillos. Son casi inconfundibles. Un poquito más abajo tenemos los units, que son los rojos, y de ahí hacia abajo tenemos todo el resto, Fujitel, andan unos Inco, unos Total dando vuelta ya. Se ha masificado un poco. Ahora, cuando yo los comparo unos con otros, me dan valores totalmente distintos. Entonces, ¿por qué es importante que usted tenga un instrumento que sepa que está calibrado? Porque usted podría sacar por conclusión que tiene una caída de tensión, ¿ya? Pero en realidad no, pero en realidad no está, no tiene un problema de caída de tensión. El problema es que su medición puede estar mala, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, Profesor, y dígame. en caso de estar descalibrado, ¿cómo lo podemos hacer para calibrar nosotros? Ahí sí se nota un poco la diferencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque los fluques tienen laboratorio en general en todo Chile. Los otros instrumentos se descalibran y uno no tiene cómo volver a calibrarlo. Entonces al final hay que comprarse otro. ¿Ya? Entonces ahí se produce un problema muchas veces con el tema de las garantías después, ¿ya? La mayoría de las empresas que trabajan en mediciones optan al final por comprar los fluques, que la diferencia es harto en precio, pero si les falla, tienen cómo arreglarlo. O si se les golpeó, se cayó, lo envían a servicio técnico y lo vuelven a calibrar. Y la calibración no es cara, si vale con suerte 20.000 pesos, con suerte. ¿Ya? Entonces ahí va a depender mucho del precio que uno esté pagando, cuál es el instrumento que puede, que puede alcanzar. Vamos a ver varias marcas y varios modelos, ¿ya? Para que usted entienda cómo funciona, ¿ya? Vamos a ver un video ahora, lo vamos a ver un video para que sea más fácil para usted. Aquí le van a mostrar cómo se ocupa el equipo completo en todos los comandos, ¿ya? Pero no es el mismo que tiene usted, pero sí es un amperímetro. Déjeme buscarlo acá y lo vamos a compartir al tiro. Lo voy a dejar justo en la parte que a nosotros nos sirve. Ahí se está cargando. Vamos a compartir eso. Ahí sí. Ya, chicos, veamos el video. De ahí lo vamos a ir parte por parte, ya, para que usted entienda el porqué de varias cosas. Y de ahí lo vamos a volver a ver. Me interesa que esto les quede claro. Vamos a ver el amperímetro primero. Después nos vamos a ir a los voltímetros. Ya, este es un amperímetro de marca Unit. Si se fija, aquí abajo están los conectores de las pinzas. Y aquí está el selector. ¿Ya? Está en el selector. Y ahí uno lo va a calibrar. Amperímetro de gancho o multímetro, ya que igualmente tiene aquí una escala o varias escalas que se usan como un multímetro normal. Le voy a explicar el funcionamiento de cada una de estas escalas y le voy a explicar el funcionamiento de la parte amperimétrica. Bueno, como ustedes pueden ver, este amperímetro trae dos puntas que están acá. Ya las voy a conectar. Se conectan una en este lugar y otra aquí. Aquí va la común, la que es negra, y para acá va la que es roja. Ok, ¿qué escalas trae este multímetro? Tiene la escala de 20 kiloohmios. Ya le voy a hacer algunas mediciones. La escala de medición de continuidad o de medición de diodo. La escala de voltaje de corriente continua hasta 600 voltios. La escala de voltaje de corriente alterna hasta 600 voltios también. Las escalas de corriente de 2 amperios, 20 amperios y 200 amperios en corriente AC. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? ¿En qué momento debo colocarla en esta posición, en esta o en esta? Eso dependerá de qué.
Bueno, en un momento se los voy a explicar. Y tiene tres botones también. Este es el botón de Power, que es el de encenderlo. Fíjense, ahí se enciende. El segundo botón es el de la iluminación. Si usted está en un ambiente que está muy oscuro, simplemente lo encienden. Y este es el botón de mantener. Si usted aprieta en este botón, aquí le sale una H, que significa que está manteniendo el valor que está allí. Como es 0 en este caso, se queda en 0. Eso se utiliza para que una lectura que está variando mucho se quede estable. Bueno, entonces comencemos conectando estos cables. Como se lo dije, el rojo va en esta parte de acá. Vamos a hacer un acercamiento. Y el negro va en la parte donde dice COM. También está señalado acá la parte de tierra, digamos, y la parte de positivo. Entonces, como solamente tiene dos formas de conectar, no hay pele con eso, no hay problema. Se debe conectar el rojo acá y el negro acá. Luego, vamos a comenzar con algunas mediciones de ejemplo y vamos a comenzar, como yo les voy a enseñar a usar todo el multímetro, todas las funciones de este multímetro, esa es la idea de este video. Entonces comencemos con la primera función que tiene acá, que es la de 20 kiloohmios. ¿Qué significa 20 kiloohmios? 20 kiloohmios es el mayor rango o el único rango que tiene este multímetro. Quiere decir que puede medir resistencias hasta 20 kiloohmios. O sea, que no se pasen de 20 kiloohmios. ¿Qué pasa si se pasa de 20 kiloohmios? Pues simplemente no las puede medir. Igualmente yo le voy a hacer el ejemplo para que ustedes vean lo que pasa. Entonces, comencemos con una resistencia de 1.2 kiloohmios. Sería el valor de esta resistencia. Vamos a ver cuánto nos mide. Nos mide muy preciso, 1.2. Recuerden que como ahí dice 20 kilos, hay que multiplicarlo por 1000. Entonces sería 1.2 por 1000. Vamos con otra resistencia. Bueno, ahora vamos con una resistencia más pequeña de 330 ohmios. Entonces vamos a ver cuánto nos mide esta resistencia. Entonces nos mide 0.32 multiplicado, acuérdense, por 1000. Entonces me da 320 en este caso. No es muy preciso mientras el valor es muy pequeño. Vamos con otra. Vamos con una de, en este caso es marrón, negro, naranja, que eso quiere decir que es 10 kiloohmios. Entonces ahí debería marcarme 10. Vamos a ver. Entonces me marca 9,85. Es casi 10. Entonces está muy bien. Así se utiliza la parte del ómetro, pero vamos a hacer otra prueba. ¿Qué pasa si colocamos una resistencia que pase el rango de 20 kilos? Como por ejemplo esta. Entonces en este caso es 68 kilos. ¿Cuánto nos va a medir? Entonces fíjense que en este caso, cuando se pasa, pues no mide nada. Simple y llanamente no mide nada porque el rango se salió. Entonces, bueno, esa es la escala de ohmios que tiene este multímetro. Bueno, entonces ahora vamos con la siguiente escala, que es la de diodo y continuidad. Fíjense, ahí está el símbolo de diodo y de continuidad. O sea, de continuidad es que ahí va a sonar, eso va a ser una señal auditiva, se va a escuchar cuando hay continuidad. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo hago esto, ahí creo que se escucha. Vamos a subirlo para que ustedes lo escuchen mejor. Y se pone en 0. Aunque dice 0,01, pero se supone que eso sería 0 ohmios. Ok, por ejemplo, ¿qué podemos probar en continuidad? Bueno, por ejemplo, un fusible. Si ustedes están revisando algún equipo electrónico y quieren saber si el fusible está bueno, lo pueden probar en esa escala. Simplemente, fíjense lo que va a pasar. Ahí está diciendo que el fusible está perfecto. El fusible está funcionando porque hay un corto. El fusible debe ser un corto. ¿Qué otra cosa podemos probar? Por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta electrónica y quieren probar que las pistas estén unidas, entonces ustedes lo pueden hacer también con este multímetro en esa escala. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a probar, vamos a suponer una pista de acá hasta acá. Entonces vamos a ver si me da continuidad.
Ahí está. Hay continuidad. Si ustedes la siguen hacia acá arriba, hay continuidad. Entonces esta pista viene por acá, hay continuidad. Entonces, bueno, esa es la forma de utilizar la parte de continuidad de este multímetro. Ahí también tiene una parte que es la de diodo, cómo probar diodos. Entonces, bueno, aquí tenemos un diodo. ¿Cómo lo probamos? Fíjense que tiene una franja blanca por acá. Si nosotros colocamos el rojo en este lado y el negro en la parte de la franja esta, gris, mire lo que va a pasar con el multímetro. Me va a marcar un valor. 574 me está marcando en este momento. Eso es el voltaje de polarización del diodo. Hasta ahí todo está bien. Si yo invierto el diodo ahora y coloco la franja gris en el rojo y el negro, donde no hay franja, entonces no me mide nada. Se dan cuenta que no mide nada. Entonces eso quiere decir que está perfecto. Bueno, entonces ahora seguimos con la parte de voltaje de corriente directa. Entonces 600 voltios significa que él puede medir hasta 600 voltios en corriente directa. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a buscar una pila o batería, como en este caso, que es de 9 voltios. El positivo es este y este es el negativo. Entonces vamos a colocarlo de forma correcta acá, rojo con positivo, y me mide 9, eso es 9 voltios. Si lo invierto, me va a medir igual, solo que me va a cambiar el signo. Entonces mide 9, pero aparece ese signo menos. Si quiero medir una batería más grande, como esta que es de 12 voltios, por acá se lee 12 voltios, pues la podemos medir igual. Entonces vamos a medirla para que ustedes vean. 12 voltios. Entonces este multímetro, como ustedes pueden ver, mide corriente DC también. Ok, y ahora siguiendo esta misma secuencia pasamos a la escala de 600 voltios pero AC. ¿Qué podemos medir? Aquí ya tengo un toma corriente donde yo puedo hacer la medición. Entonces vamos a ver cuánto nos mide acá. Pues nos debería medir 120 voltios o algo así. Vamos a ver. Nos mide 126 voltios o 125 voltios. Si lo invierto, me mide igual. Recuerden que en corriente alterna no importa la polaridad. Entonces funciona muy bien la escala de voltaje de AC. Yo mido solo esto porque ese es el único voltaje que tengo para medir en AC en este momento. Bueno, y por último falta la parte de medición de corriente, que si se fijan tiene 3 rangos, llamaríamos, o escala, porque están separados. Sería 2 amperios, 20 amperios y 200 amperios. Entonces, para medir esta corriente alterna no necesitamos estos conectores, los podemos sacar, desconectar, y así, tal cual como está, lo que vamos a utilizar es la parte del gancho, lo que llamamos la parte del gancho. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos medir la corriente de este pequeño ventilador, este ventilador que está acá. Entonces yo lo voy a conectar acá en este mismo toma y ahí encendió. Bueno, entonces ¿cómo deberíamos medir la corriente en este caso? Entonces en uno de los cables, por ejemplo el cable negro, vamos a pasar el gancho sobre ese cable, pero vamos a colocar el selector. En este caso vamos a colocarlo en 20 amperios. Lo podríamos colocar en 2 también, pero eso va a depender de la cantidad de corriente que queramos medir. Por ejemplo, 2 amperios es la máxima corriente que se mide acá y 20 amperios es la máxima corriente. Entonces, como no sabemos qué corriente vamos a medir, lo vamos a medir en 20 amperios. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros medimos en 20 amperios, fíjese que me marca 0,27 o 26. Entonces, como me doy cuenta que el amperaje está por debajo de 2 amperios, entonces lo puedo pasar a 2 para que me dé una mejor resolución. Fíjese que aquí está 0,26. Vamos a ver qué resolución me da acá. Me da 0,277, o sea, me da otro decimal más. O sea que me da una mejor resolución mientras la escala es menor, pero que sea el valor que estoy midiendo por debajo del valor de este rango, del rango de la escala que estoy colocando. Vamos a medir algo que sobrepase los 2 amperios para que ustedes vean. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver,
aquí tengo esta plancha y esta plancha dice que consume 1200 vatios, como ustedes pueden ver ahí. Entonces 1200 vatios, si ustedes dividen 1200 entre 120, eso le da bastante corriente. Entonces vamos a conectarla y vamos a ver qué pasa si yo comienzo midiendo en los 2 amperios. Vamos a dejarlo allí, 2 amperios. ¿Qué pasaría? Vamos a conectar la plancha y vamos a encenderla. Ok, fíjense que me marcó, vamos a apagarlo un momento para que ustedes vean. Fíjense que cuando la apago me marca 0 amperios. En 2 amperios me marca 0. Pero cuando enciende no me da una lectura correcta. Me dice esto. Esto significa que está fuera de rango. ¿Qué significa eso? Que la corriente que consume esta plancha está por encima del valor que yo seleccioné. Entonces, como seleccioné 2 amperios y la plancha consume más de 2 amperios, me marca eso que yo le mostré. Entonces vamos a pasarlo a 20 amperios. La plancha no consume más de 20 amperios. Por tanto, en esta escala o en este rango, sí va a funcionar correctamente. Vamos a ver. Vamos a encenderla. Y ahí sí me marca 10,55 amperios. Es bastante alto, pero me lo mide perfectamente. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a apagarla de nuevo. Entonces así es que se utiliza la pinza amperimétrica. Bueno, y por último, como ya les dije, la corriente se mide de esta forma por uno de los cables, bien sea de la fase o el neutro. Pero con este amperímetro también pueden hacer otra medición, que es la fuga de corriente. Por ejemplo, si yo paso tanto el neutro como la fase por los dos cables, me debería marcar 0. Si me marca diferente de 0, quiere decir que la corriente que está entrando por la fase no se está devolviendo toda por el neutro, y entonces me va a marcar una diferencia de corriente, y de esa forma nosotros podríamos detectar fuga de corriente colocándolo en la escala más baja o el rango más bajo en este caso. Igual pueden hacer con el cable de tierra para los aparatos que tienen cable de tierra. Si por el cable de tierra le circula corriente, quiere decir que tienen una fuga de corriente. Bueno, entonces dejemos este video hasta acá. Espero que hayan entendido todo. Ya chicos, vamos analizándolo por parte, de ahí lo volvemos a ver completo para que les quede más claro. Ya, aquí lo que hace, por ejemplo, ayer me preguntaba, esta clase la vimos con los chicos de ayer, me preguntaba, decía, profe, pero, a ver, si yo tomo un cordón, por ejemplo, una extensión, ¿ya? Y le quiero medir la corriente, ¿cómo lo hago? Claro, los cordones como una extensión no sirven con la cubierta, yo tengo que separar los cables, porque si no, la lectura me va a dar errónea, ¿ya? Recuerden que el cable tierra, por ejemplo, su función del cable tierra es que eh, disipe la corriente. Entonces, ¿hasta cuánto es lo que tiene que disipar? ¿Ya? Es hasta que, o sea, es como la otra opción, porque el diferencial debería caer primero, pero si el circuito no tiene diferencial, debería estar disipando la corriente por la tierra. Por eso se pide que la sección del conductor de tierra tiene que ser la misma sección que el conductor activo, ¿ya? O sea, si el fase en el circuito de enchufe, por ejemplo, si el fase es de eh, 2,5, el neutro y el tierra también tiene que ser de 2,5. Hay un error realmente práctico ahí, que están utilizando tierra de 1,5. Funciona, la red, por así decirlo, funciona claro. De hecho, si yo le saco la tierra, la red igual va a funcionar. Pero ¿cuál es la función de la tierra? Que cuando hay una fuga de corriente, no se quede en la carcasa metálica. ¿Por qué? Porque si yo toco el artefacto, voy a sufrir una descarga. Eso es lo que me va a pasar. ¿Ya? Acuérdense de eso. Si yo eh, toco una... A ver, déjenme un segundito, me están preguntando qué es eso. Está grabando.
Un segundito, déjeme ver si se está grabando. Sí, dice grabando, sí. Ya, que me estaban preguntando si yo la oficina. Vamos de nuevo. Eh, si la energía que queda sobrando, entre comillas, dando vuelta, se queda en la carcasa metálica, yo voy a tocar esa carcasa y voy a tener un contacto eh, indirecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué se categoriza como contacto indirecto? Porque esa carcasa en su condición normal no debería estar energizada. Entonces, si yo realizo mediciones en las tierras y me doy cuenta que está pasando corriente por ahí, claro, yo estoy teniendo fuga, pero esa corriente que pasa por ahí me la está detectando el medidor. ¿Ya? Eso, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos cómo calcular los kilowatt hora, cómo calcular mi boleta? Entonces ahora este es el siguiente paso. Ya, si yo tengo una fuga, tengo que ir sectorizando y buscando dónde está la fuga. Ojo con eso. Ya. ¿Qué otra opción? Este es un instrumento de gama media alta, se podría decir. ¿Ya? Lo más importante aquí siempre es que usted seleccione el rango que corresponde. Mire, ahí está en el rango de 2 amperes. Para la corriente alterna, este instrumento solamente mide corriente alterna, no mide continua. Fíjese en el visor, está el punto adelante y tiene 3 ceros, significa que tiene 3 decimales. Si yo lo pasara al rango de 20, el punto se va a correr hacia la derecha y me va a dar un entero y 2 decimales. Después, si yo lo subo al rango de 200, me va a dar 2 enteros y un decimal. O sea, si yo estoy trabajando con corrientes pequeñas, ¿cuál es la ventaja? Este instrumento que es de 2 amperes el rango menor, me va a dar 3 decimales. O sea, aquí no es que, si por ejemplo esto me dijera, no sé, 2, 2 y 2, no es 222 amperes. No, es 0,222 amperes. Ya, en este rango que está seleccionado el de 2, lo que está haciendo, el punto está adelante. Por tanto, estos tres, siempre los puntos, los ceros que están hacia la derecha del punto son decimales. Significa que aquí no tiene ningún entero. Aquí me está dando 3 decimales. ¿Qué hace uno en la práctica cuando quiere realizar mediciones y no sabe con qué corriente está trabajando en el circuito? Yo, ¿qué es lo que hago? Me aseguro y me voy al rango más alto, por ejemplo, de 200 amperes. Ya en una casa nunca van a haber más de 200 amperes. Entonces yo me voy al rango de 200 amperes. Si por ejemplo me dio 15 amperes, yo puedo bajar al rango de 20. Pero, no pero si bajo al rango de 2, lo que va a pasar es que voy a quedar fuera de rango. Me va a decir OL, o sea, la medición no me va a arrojar nada. ¿Ya? Acuérdense de eso. Ya, aquí en este caso no vienen marcados las pinzas, no tiene rojo ni negro, los dos son negros. O sea, uno se podría confundir y decir cuál es cuál. Ya, siempre el común va a ser el negro. ¿Ya? Y en este caso sería, el positivo sería el otro que está, que es donde están todos los 4 simbolitos ahí. ¿Ya? El positivo. No tengo más conectores. Hay otros, ya que lo vamos a ver después, los voltímetros, que los voltímetros sí tienen 2 positivos, 2 conectores de positivo y uno de común. ¿Ya? Vamos a verlo nuevamente, porque me interesa que esto les quede claro, para después pasar al voltímetro. Esto se conoce como un multímetro o un amperímetro. ¿Ya? Es el mismo que ustedes tienen. ¿Por qué les enviamos un amperímetro? ¿Ya? Y no un tester? Porque resulta que el amperímetro me puede medir voltaje. Entonces, en vez de andar con 2 instrumentos, tenemos uno solo. ¿Ya? Vamos nuevamente, entonces, lo vamos a ver nuevamente para que todos le quede claro. Aquí están los cables, ¿ah? Estos son las pinzas y acá tendríamos arriba la tenaza. Profe, fase se refiere al positivo, ¿cierto? En el Sí, fase video. sí el positivo. O el activo le llaman algunos. Línea le llaman otro. Hay varios. eh,
términos que se usan para lo mismo. Algunos le llaman activo, otros le llaman línea, otros le llaman positivo, otros le llaman fase. ¿Qué cuidado? Sí, yo siempre les digo, ¿hay formas de dañar el instrumento? Sí, ¿ya? Conectarlo mal es una de ellas y calibrarlo mal. Por ejemplo, si yo mido, que equivoco de voltaje, ahí lo voy a quemar el instrumento, ¿ya? Si yo me equivoco de la polaridad, en el caso del voltaje continuo, lo quemo. En el caso del voltaje alterno, no tengo polaridad. Después lo podemos hacer en la parte práctica cuando lo veamos. Si yo estoy midiendo voltaje alterno en mi casa, ¿ya? En otro tablero, da lo mismo si el rojo lo conecté en el cable positivo en la red, no en el instrumento. Da lo mismo si el rojo lo conecté en el cable positivo o lo conecté en el cable blanco. No tiene polaridad. En el alterno, aguarde, tensión alterna. En cambio, si yo quiero medir una batería, una pila, sí o sí tengo que respetar ahí la polaridad, ¿ya? Que significa que la pinza roja va a ser el positivo y el negro sería el negativo. Veámoslo nuevamente y de ahí, si tiene más dudas, las volvemos a revisar. Bien llamada amperímetro de gancho o multímetro, ya que igualmente tiene aquí una escala o varias escalas que se usan como un multímetro normal. Le voy a explicar el funcionamiento de cada una de estas escalas y le voy a explicar el funcionamiento de la parte amperimétrica. Bueno, como ustedes pueden ver, este amperímetro trae dos puntas que están acá. Ya las voy a conectar. Se conectan una en este lugar y otra aquí. Aquí va la común, la que es negra, y para acá va la que es roja. Ok, ¿qué escalas trae este multímetro? Tiene la escala de 20 kiloohmios. Ya le voy a hacer algunas mediciones. La escala de medición de continuidad o de medición de diodo. La escala de voltaje de corriente continua hasta 600 voltios. La escala de voltaje de corriente alterna hasta 600 voltios también. Las escalas de corriente de 2 amperios, 20 amperios y 200 amperios en corriente AC. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? ¿En qué momento debo colocarla? ¿En esta posición, en esta o en esta? Eso dependerá de qué. Bueno, en un momento se los voy a explicar. Y tiene tres botones también. Este es el botón de power, que es el de encenderlo. Fíjense, ahí se enciende. El segundo botón es el de la iluminación. Si usted está en un ambiente que está muy oscuro, simplemente lo encienden. Y este es el botón de mantener. Si usted aprieta en este botón, aquí le sale una H, que significa que está manteniendo el valor que está allí. Como es 0 en este caso, se queda en 0. Eso se utiliza para que una lectura que está variando mucho se quede estable. Bueno, entonces comencemos conectando estos cables. Como se lo dije, el rojo va en esta parte de acá. Vamos a hacer un acercamiento. Y el negro va en la parte donde dice COM. También está señalado acá la parte de tierra, digamos, y la parte de positivo. Entonces, como solamente tiene dos formas de conectar, no hay pele con eso, no hay problema. Se debe conectar el rojo acá y el negro acá. Luego, vamos a comenzar con algunas mediciones de ejemplo. Y vamos a comenzar, como yo les voy a enseñar a usar todo el multímetro, todas las funciones de este multímetro, esa es la idea de este video. Entonces comencemos con la primera función que tiene acá, que es la de 20 kiloohmios. ¿Qué significa 20 kiloohmios? 20 kiloohmios es el mayor rango o el único rango que tiene este multímetro. Quiere decir que puede medir resistencias hasta 20 kiloohmios. O sea, que no se pasen de 20 kiloohmios. ¿Qué pasa si se pasa de 20 kiloohmios? Pues simplemente no las puede medir. Igualmente yo le voy a hacer el ejemplo para que ustedes vean lo que pasa. Entonces comencemos con una resistencia de 1.2 kiloohmios. Sería el valor de esta resistencia. Vamos a ver cuánto nos mide. Nos mide muy preciso, 1.2. Recuerden que como ahí dice 20 kilos, hay que multiplicarlo por 1000. Entonces sería 1.2 por 1000. Vamos con otra resistencia. Bueno, ahora vamos con una resistencia más pequeña de
330 ohmios. Entonces vamos a ver cuánto nos mide esta resistencia. Entonces nos mide 0.32 multiplicado, acuérdense, por 1000. Entonces me da 320 en este caso. No es muy preciso mientras el valor es muy pequeño. Vamos con otra. Vamos con una de, en este caso es marrón, negro, naranja, que eso quiere decir que es 10 kilo ohmios. Entonces ahí debería marcarme 10. Vamos a ver. Entonces me marca 9,85. Es casi 10. Entonces está muy bien. Así se utiliza la parte del ohmmetro, pero vamos a hacer otra prueba. ¿Qué pasa si colocamos una resistencia que pase el rango de 20 kilos? Como por ejemplo esta. Entonces en este caso es 68 kilos. ¿Cuánto nos va a medir? Entonces fíjense que en este caso, cuando se pasa, pues no mide nada. Simple y llanamente no mide nada porque el rango se salió. Entonces, bueno, esa es la escala de ohmios que tiene este multímetro. Bueno, entonces ahora vamos con la siguiente escala, que es la de diodo y continuidad. Fíjense, ahí está el símbolo de diodo y de continuidad. O sea, de continuidad es que ahí va a sonar, eso va a ser una señal auditiva, se va a escuchar cuando hay continuidad. Es muy fácil. Por ejemplo, si yo hago esto, ahí creo que se escucha. Vamos a subirlo para que ustedes lo escuchen mejor. Y se pone en 0. Aunque dice 0,01, pero se supone que eso sería 0 ohmios. Ok, por ejemplo, ¿qué podemos probar en continuidad? Bueno, por ejemplo, un fusible. Si ustedes están revisando algún equipo electrónico y quieren saber si el fusible está bueno, lo pueden probar en esa escala. Simplemente, fíjense lo que va a pasar. Ahí está diciendo que el fusible está perfecto. El fusible está funcionando porque hay un corto. El fusible debe ser un corto. ¿Qué otra cosa podemos probar? Por ejemplo, si ustedes tienen una tarjeta electrónica y quieren probar que las pistas estén unidas, entonces ustedes lo pueden hacer también con este multímetro en esa escala. Por ejemplo, vamos a suponer que yo voy a probar, vamos a suponer una pista de acá hasta acá. Entonces vamos a ver si me da continuidad. Ahí está. Hay continuidad. Si ustedes la siguen hacia acá arriba, hay continuidad. Entonces esta pista viene por acá, hay continuidad. Entonces, bueno, esa es la forma de utilizar la parte de continuidad de este multímetro. Ahí también tiene una parte que es la de diodo, cómo probar diodos. Entonces, bueno, aquí tenemos un diodo. ¿Cómo lo probamos? Fíjense que tiene una franja blanca por acá. Si nosotros colocamos el rojo en este lado y el negro en la parte de la franja esta, gris, mire lo que va a pasar con el multímetro. Me va a marcar un valor. 574 me está marcando en este momento. Eso es el voltaje de polarización del diodo. Hasta ahí todo está bien. Si yo invierto el diodo ahora y coloco la franja gris en el rojo y el negro, donde no hay franja, entonces no me mide nada. Se dan cuenta que no mide nada. Entonces eso quiere decir que está perfecto. Bueno, entonces ahora seguimos con la parte de voltaje de corriente directa. Entonces 600 voltios significa que él puede medir hasta 600 voltios en corriente directa. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a buscar una pila o batería, como en este caso, que es de 9 voltios. El positivo es este y este es el negativo. Entonces vamos a colocarlo de forma correcta acá, rojo con positivo, y me mide 9, eso es 9 voltios. Si lo invierto, me va a medir igual, solo que me va a cambiar el signo. Entonces mide 9, pero aparece ese signo menos. Si quiero medir una batería más grande, como esta que es de 12 voltios, por acá se lee 12 voltios, pues la podemos medir igual. Entonces vamos a medirla para que ustedes vean. 12 voltios. Entonces este multímetro, como ustedes pueden ver,
mide corriente DC también. Ok, y ahora siguiendo esta misma secuencia pasamos a la escala de 600 voltios pero AC. ¿Qué podemos medir? Aquí ya tengo un toma corriente donde yo puedo hacer la medición. Entonces vamos a ver cuánto nos mide acá. Pues nos debería medir 120 voltios o algo así. Vamos a ver. Nos mide 126 voltios o 125 voltios. Si lo invierto, me mide igual. Recuerden que en corriente alterna no importa la polaridad. Entonces funciona muy bien la escala de voltaje de AC. Yo mido solo esto porque ese es el único voltaje que tengo para medir en AC en este momento. Bueno, y por último falta la parte de medición de corriente, que si se fijan tiene 3 rangos, llamaríamos, o escala, porque están separados. Sería 2 amperios, 20 amperios y 200 amperios. Entonces, para medir esta corriente alterna no necesitamos estos conectores, los podemos sacar, desconectar, y así, tal cual como está, lo que vamos a utilizar es la parte del gancho, lo que llamamos la parte del gancho. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos medir la corriente de este pequeño ventilador, este ventilador que está acá. Entonces yo lo voy a conectar acá en este mismo toma y ahí encendió. Bueno, entonces, ¿cómo deberíamos medir la corriente en este caso? Entonces, en uno de los cables, por ejemplo el cable negro, vamos a pasar el gancho sobre ese cable, pero vamos a colocar el selector. En este caso vamos a colocarlo en 20 amperios. Lo podríamos colocar en 2 también, pero eso va a depender de la cantidad de corriente que queramos medir. Por ejemplo, 2 amperios es la máxima corriente que se mide acá y 20 amperios es la máxima corriente. Entonces, como no sabemos qué corriente vamos a medir, lo vamos a medir en 20 amperios. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros medimos en 20 amperios, fíjese que me marca 0,27 o 26. Entonces, como me doy cuenta que el amperaje está por debajo de 2 amperios, entonces lo puedo pasar a 2 para que me dé una mejor resolución. Fíjese que aquí está 0,26. Vamos a ver qué resolución me da acá. Me da 0,277, o sea, me da otro decimal más. O sea que me da una mejor resolución mientras la escala es menor, pero que sea el valor que estoy midiendo por debajo del valor de este rango, del rango de la escala que estoy colocando. Vamos a medir algo que sobrepase los 2 amperios para que ustedes vean. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, aquí tengo esta plancha y esta plancha dice que consume 1200 vatios, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, 1200 vatios, si ustedes dividen 1200 entre 120, eso le da bastante corriente. Entonces, vamos a conectarla y vamos a ver qué pasa si yo comienzo midiendo en los 2 amperios. Vamos a dejarlo allí, 2 amperios. ¿Qué pasaría? Vamos a conectar la plancha y vamos a encenderla. Ok, fíjense que me marcó. Vamos a apagarlo un momento para que ustedes vean. Fíjense que cuando la apago me marca 0 amperios. En 2 amperios me marca 0. Pero cuando enciende no me da una lectura correcta. Me dice esto. Esto significa que está fuera de rango. ¿Qué significa eso? Que la corriente que consume esta plancha está por encima del valor que yo seleccioné. Entonces, como seleccioné 2 amperios y la plancha consume más de 2 amperios, me marca eso que yo le mostré. Entonces vamos a pasarlo a 20 amperios. La plancha no consume más de 20 amperios. Por tanto, en esta escala o en este rango, sí va a funcionar correctamente. Vamos a ver. Vamos a encenderla. Y ahí sí me marca 10,55 amperios. Es bastante alto, pero me lo mide perfectamente. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a apagarla de nuevo. Entonces así es que se utiliza la pinza amperimétrica. Bueno, y por último, como ya les dije, la corriente se mide de esta forma por uno de los cables, bien sea de la fase o el neutro. Pero con este amperímetro también pueden hacer otra medición, que es la fuga de corriente. Por ejemplo, si yo paso tanto el neutro como la fase por los 2 cables
me debería marcar 0. Si me marca diferente de 0, quiere decir que la corriente que está entrando por la fase no se está devolviendo toda por el neutro, y entonces me va a marcar una diferencia de corriente, y de esa forma nosotros podríamos detectar fuga de corriente colocándolo en la escala más baja o el rango más bajo en este caso. Igual pueden hacer con el cable de tierra para los aparatos que tienen cable de tierra. Si por el cable de tierra le circula corriente, quiere decir que tienen una fuga de corriente. Bueno, entonces dejemos este video hasta acá. Espero que hayan entendido todo el... Ya chicos, dudas, consultas en base al amperímetro. ¿Ya? Funciona con una pila por si acaso, ¿ah? Una o dos pilas normalmente son triple A. ¿Ya? Tiene una alarma, por ejemplo, este instrumento, si usted se fija, tiene solamente aquí el botón de power para encendido, hay otros que no, hay otros que solamente usted se auto apaga, por así decirlo, y después va seleccionando el rango. ¿Es de buena marca? Está en la media alta, no sirve para nosotros. Siempre vienen con un estuche, acolchadito, ya, para poder utilizarlo. Los podemos comparar igual. Yo tengo de varias marcas y ahí después podemos ir viendo los valores, ¿ya? Pero sí hay una variación dependiendo de la marca que estemos trabajando. Ahora vamos a volver a la presentación y nos vamos a ir para el caso de el... Y nos vamos a ir para el caso de el voltímetro. ¿Ya? Ahí se conecta, ¿no es cierto? El cable queda ahí dentro, en el caso del amperímetro. Y ahora tenemos la medición de voltaje. Y ahí vamos a utilizar lo que se conoce como un voltímetro, ya un multitester, un tester, como usted quiera llamarle, ya, y esto se conecta en paralelo. Ojo con eso. ¿Qué es lo que, qué es lo que yo tengo que tener para medir voltaje? Yo tengo que tener, entre comillas, cerrado mi circuito, ya, pero tengo que tenerlo conectado a la red. Para medir voltaje no necesito que una ampollita esté encendida. Es lo mismo que para medir la intensidad. Lo básico para que el instrumento marque es que yo tenga consumo. Si yo tengo mi red solamente conectada y no está nada funcionando, la corriente va a ser cero. Pero el voltaje siempre se mantiene, ¿ya? Siempre son los 220. Es el teórico que nosotros estamos eh, indicando siempre, ¿ya? Lo vamos a ver en un video también para que usted vea cómo se utiliza. De ahí lo vamos a analizar porque aquí le van a mostrar tres casos o tres marcas diferentes. Uno bien básico, después le van a colocar un intermedio y después al final a la derecha hay un multirango que se llama. Cuando nosotros hablamos de instrumentos multirango, son instrumentos que detectan solo si yo estoy trabajando con voltaje alterno continuo. Entonces no tengo posibilidad de quemar el equipo. ¿Ya? Ojo con eso. Por eso son buenos esos instrumentos que son multirango porque eh, tengo menos posibilidad de dañar mi equipo. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora en precio, un amperímetro, por ejemplo, como el que estaba ahí, este unit, está en relación a los 50, 60 mil pesos. Un multitester parten de los 7.000, ¿ya? En adelante. Vamos a ir también los diferentes rangos que tiene. Hay unos que son más cargados en la parte electrónica y hay otros que, por ejemplo, son para la parte de mantenimiento. Van a ver ahí que hay un multitester que también le mide temperatura. No, así, pero ¿para qué me sirve un multitester que me mida temperatura si no lo ocupan los chicos que trabajan en clima? Por ejemplo, ellos ocupan un multitester con medición de temperatura para saber cuánto es lo que está enfriando el equipo, ¿ya? Y en otras faenas como de que trabajan con calor, termofusiones, por ejemplo, ahí necesito saber cuánta temperatura me está entregando la máquina, ¿ya? Y ahí son temperaturas relativamente altas, cercanas a los 300 grados. ¿Ya? Vamos a ver el video, igual lo vamos a analizar
y de ahí lo vamos a volver a ver porque este es un video más cortito, dura aproximadamente como 3 minutos y medio. Al tiro chiquillo y lo vemos al tiro. Listo. Vamos a aprovechar, me parece que alguien estaba en la sala de... Así, alguien está en la sala de espera. Ya que listo. Ya, lo vamos a compartir al tiro y le vamos a... para que tengan también el sonido. Ya, vamos entonces. Medir el voltaje es una operación muy fácil y común si somos aficionados a la electrónica. Para realizarla, lo único que necesitamos es un multímetro. De estos hay muchas clases, pero básicamente se clasifican en dos: los de rango manual y los autorrango. Todos estos multímetros generalmente nos permitirán medir voltaje tanto en corriente continua como en corriente alterna. Así que aprendamos cómo medir voltaje primero en corriente continua. Lo primero es ubicar bien los conectores. El conector negro en donde dice COM, de común, y el conector rojo donde encontremos la V, de voltaje. Luego debemos buscar donde diga BDC o buscar el siguiente símbolo, que indica corriente continua. Luego deberemos seleccionar el rango. Hay varios rangos. La mayoría de los multímetros suelen organizarse de la siguiente forma, aunque la resolución de cada uno de estos puede variar. En este caso quiero medir una batería de 9 voltios, así que el rango adecuado será el de 0 a 20 voltios. Ahora que tenemos el multímetro listo, es hora de medir. El voltaje siempre se mide en paralelo y fijándose de poner la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo. Y ahora sabemos que esta batería entrega alrededor de 9,7 volts. Hacer lo mismo con el multímetro autorrango es incluso más fácil. Solo hay que verificar que estamos midiendo voltaje y que esté en modo de corriente continua. Verificar que conectamos el cable negro al común y el cable rojo a donde esté la V. Luego poner las puntas en paralelo a lo que queremos medir y voilà. El multímetro detectará automáticamente el rango óptimo para la medición que estamos realizando. Así de simple. Así que ahora que sabemos medir voltaje con corriente continua, aprendamos a hacerlo en corriente alterna. Para medir voltaje en corriente alterna deberemos buscar en el multímetro donde diga ACB o buscar una V y este símbolo de onda. Como la corriente alterna generalmente se usa en voltajes más altos, vamos a encontrar menos rangos y de un voltaje mayor. En este caso vamos a medir el voltaje de la toma de corriente, la cual es alrededor de 220 voltios. Es por eso que seleccionaremos el rango de mayor voltaje, el que tolera hasta 500 volts. Conectamos las puntas cuidadosamente en la toma de corriente y voilà, medimos el voltaje. Así de simple. La operación es incluso más fácil en el multímetro autorrango. Hay que verificar que estamos midiendo voltaje, que esté en el modo de corriente alterna y listo. Medir. El multímetro detectará automáticamente el rango adecuado y mediremos alrededor de 220 volts. En fin, si aprendiste algo, comparte este video, ya que tu compartir es mi sueldo. Ya, chicos, a ver, aquí hay varios ejemplos, ya, y yo estoy buscando la imagen donde están los tres juntos para poder... Ya, aquí están. Eh, estos instrumentos están los tres juntos ahí. Ya, lo voy a tratar de mover esto un poquitito para acá. Ya, aquí están los tres instrumentos juntos y vamos a hacer una comparación entre ellos. Ya, para que usted sepa cuál es cuál. En precio, el de la izquierda es el más barato, el más caro es el de la derecha. Ya, ojo con eso. Ahora, ¿qué es lo que me entrega? ¿Por qué es más caro? Este instrumento, el de la derecha, es multirango. O sea, si se fija el voltaje, tiene solamente una posición de voltaje. En cambio acá, ya, si buscamos voltaje, tenemos por este lado el voltaje continuo, ya, y acá abajo tenemos el voltaje alterno. En este instrumento que está acá, tenemos ACB, sería el voltaje alterno,
y DCB sería el continuo. Ahora, si uno no supiera saber qué es lo que ACB o DCB, porque uno lo reconoce. Tenemos ACB y DCB, perdón acá. Esto es DCB y esto es ACB. Siempre la corriente alterna, cuando nosotros lo traspasamos voltaje, siempre vamos a tener voltajes altos. En cambio, en los continuos se empieza con voltajes bajitos, por eso tiene más rangos. ¿Ya? En cambio, este instrumento solamente me mide como máximo 600 volt en alterna. Si yo quiero medir mi red que trabaja con 220 volt, lo tengo que calibrar en el de 600. ¿Ya? Ojo con eso. Lo tengo que calibrar en el de 600. ¿Ya? Este instrumento, por ejemplo, no se apaga solo. O sea, si a usted se le olvidó apagar el instrumento, no llevó el pulsador a la posición off, la batería se va a gastar. ¿Ya? A diferencia de los otros dos, los units, que se apagan solos, después de un minuto de que no se estén ocupando. Ya, si yo me voy a este instrumento y quiero medir el voltaje en mi casa, tengo que calibrarlo aquí en el de 500 volt, ¿ya? Alterno. Si yo me voy a este instrumento, el voltaje tengo que calibrarlo ahí. Solamente voltaje. Entonces es más fácil para trabajar con él. Esa es la diferencia. Este instrumento que está aquí al medio me mide temperatura. Ahí en grados Celsius y aquí en grados Fahrenheit. ¿Sí? La continuidad sigue estando acá abajo, ¿no es cierto? El mismo simbolito en todos. La continuidad la tenemos ahí. Esas letritas que están en azul, ¿cómo las selecciona usted? Aprieta este botón azul y va cambiándose el comando. Por defecto, ¿ya? Por defecto viene el de color blanco. Si usted quiere cambiarlo, tiene que apretar el botón azul. En este caso, el del medio, el botón azul es para iluminar la pantalla. ¿Ya? Ojo con eso. Y el hold es para grabar el valor. Este no trae iluminación, no puedo grabar el número. ¿Qué otro método práctico que nosotros ocupamos, donde ocupamos el caso de la resistencia? ¿Ya? Aquí está la resistencia y empieza siempre del menor al mayor. O sea, el mayor son, en este caso serían 2000 ohms. ¿Ya? Eso es lo mayor. Hay instrumentos como, o sea, piezas dentro de ciertas áreas, como por ejemplo el riego tecnificado, ¿ya? Tiene una válvula electrónica. Resulta que es una forma de probarla, o la forma más fácil de probarla, antes de estar cambiando piezas por cambiar, ¿ya? Es que el fabricante me entrega un valor de resistencia que tiene que tener esa válvula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? El instrumento es el que manda la señal, ojo con eso. Yo conecto los dos cables que trae la válvula y se me da un valor distinto al que me dice el fabricante, significa que esa válvula está mala. Ya, de esa forma se van ocupando esos comandos de la, la resistencia. Si usted lo mira con atención, se encontró que, por ejemplo, en este instrumento dice 10A. Ah, entonces mide corriente. Sí, pero solamente corriente continua hasta 10 amperes. Acá tenemos corriente continua también hasta 10 amperes. ¿Ya? Y acá también tenemos corriente continua y la tenemos ahí y me dice que como máximo son 10 amperes. ¿Por qué no me miden más que eso? ¿Ya? Porque recuerda que la corriente continua siempre se trabaja en voltajes, corrientes bajas. ¿Ya? Un auto, por ejemplo, trabaja en corrientes súper bajas, 2 amperes, por eso los fusibles son chiquititos. Este conector, por ejemplo, el conector negro siempre es COM, en todo es COM, ¿ya? En todo es COM. Pero va a depender de lo que yo quiero medir, es donde voy conectando el conector rojo. Por ejemplo, en este que viene marcado, puedo medir temperatura, puedo medir voltaje, resistencia. Pero si yo quiero medir corriente, lo tengo que cambiar de posición solamente el positivo. El neutro o el cable negro, por así decirlo, sigue siendo en el común. Pregúntenos, chiquillos, dudas, consultas.
¿ya? La idea es que ustedes vayan pensando en cómo lo van a utilizar, cómo lo, dónde tengo que medir, por ejemplo, si yo quiero medir la tensión de un circuito en el tablero, por ejemplo. Tengo que identificar dónde está el positivo, dónde está el negativo, ¿no es cierto? Y, eh, por ejemplo, yo puedo saber si el tablero no tiene energía porque, o el artefacto no está funcionando porque el tablero no tiene el voltaje suficiente, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que, acuérdense, siempre para medir tensión tiene que haber un positivo y un negativo. Si yo quiero medir voltaje y tengo dos positivos, no me va a medir. Si tengo dos negativos, no me va a medir. Tengo que tener siempre un positivo y un negativo. Ya. Ahora les explico lo siguiente. Miren, si yo tomo un positivo y un negativo, en la teoría me va a dar 220, ¿no es cierto?, de voltaje. Si tomo un positivo y un tierra, me va a dar 220 también. ¿Por qué? Porque la tierra actúa también como un retorno. Si yo, en cambio, junto la tierra y el neutro, me va a dar 0. ¿Ya? Ojo, ojo con eso ahí. ¿Qué otro uso, por ejemplo? Nosotros utilizamos el amperímetro, ¿ya? El de NASA. Si yo mido un circuito, por ejemplo, y sé que esa protección tiene de 10 amperes, y resulta que mi instrumento me marca 12 amperes, significa que ese automático está malo. Esa es la forma que yo tengo como probarlo. Cómo realmente decir, este automático no está cayendo o no está desconectando cuando debería. ¿Ya? Eso es lo que uno busca con esto. Los instrumentos me tienen que eh, ayudar o diagnosticar la falla más fácil. Lo ocupa este mismo instrumento que usted ve ahí, lo ocupa un gasfitter, un eléctrico, un electrónico, un mecánico. ¿Ya? No es solamente para nosotros, esto lo ocupan muchas especialidades y le van sacando más provecho, va dependiendo del área. Por ejemplo, un diodo. Yo voy viendo si los diodos con los nuevos medís con resistencia. Si el fusible está bueno, si el transmisor está bueno, está dejando pasar energía. Si, por ejemplo, un relé está dejando pasar energía, yo lo puedo medir con un instrumento. Eso es lo que uno busca ahí. Todos los circuitos electrónicos tienen eh, valores de resistencia que me tienen que dar, entonces yo puedo saber que es esa pieza la que está mala y no tener que andar cambiando piezas por piezas. Pregunten, no, chiquillos, no tengan miedo en preguntar. Esto para algunos nuevos. El Unit, por ejemplo, es de una buena marca. ¿Ya? Eh, Al ser de buena marca, uno no tiene todavía tantos servicios técnicos, ya, pero sí son instrumentos que resisten, no están, vienen recubiertos por el lado con una cubierta. Entonces los golpes tampoco se vayan a dañar al tiro, ¿ya? Igual tienden a durar más, por así decirlo. ¿Sí? Pregunten nomás, chicos. Eh, por ejemplo, un interruptor, yo lo pruebo en continuidad. Un temporizador lo puedo probar en continuidad. Por ejemplo, si yo necesito una señal de un sensor de movimiento, la continuidad es la que me va sirviendo ahí para poder ir revisando si realmente el instrumento en su posición normalmente abierta está dejando pasar corriente o no. Sí o sí tenemos que tener, para medir la tensión, ya nosotros tenemos que tener contacto con el circuito. Entonces tenemos que tocar un punto que esté
desenergizado. Ya, para eso, siempre se recomienda que por eso usted utilice los elementos de protección personal que se asocian a cada uno de estos, de los faenas que usted va a realizar. Porque si por ejemplo, el instrumento sufrió un golpe de corriente, ya perdió su aislación, su porcentaje de aislación. Entonces resulta que después, ¿ya? Cuando nosotros queremos, por así decirlo, o lo colocamos a prueba, el instrumento no nos va a dar. Hay empresas que se dedican a recibir casas, ya, a recibir viviendas, y ¿cómo lo hacen? Por ejemplo, los diferenciales, ¿cómo yo los pruebo para saber si están buenos? Induzco una fuga. Para eso hay un medidor de aislación, ¿ya? Y ese medidor de aislación lo llevan y normalmente se va conectando en todos los enchufes. Entonces, el equipo envía una señal y el diferencial debería caer en el tablet. Si no cae, ya es porque el diferencial está mal o está mal conectado. O pasa, por ejemplo, también detecta que si el circuito tiene un cable menos, por ejemplo, no tiene tierra, ya también lo detecta. Porque puede ser que se le haya olvidado conectar la tierra. Sí, son personas las que lo están realizando. ¿Ya? Dudas, consultas. Mire, si alguien puede subir al chat del grupo la foto del equipo, ¿ya? No la encontré acá, la foto del equipo que... Ah, sí, acá la tengo. Disculpe, acá la tengo. Acá está, la encontré, estaba en la otra carpeta. Ya. Aquí está la foto del equipo que a ustedes les llegó. Este es el equipo que a ustedes les llegó. Y este equipo lo tenemos que ir utilizando de la siguiente forma. ¿Ya? Tiene aquí el selector abajo en la posición de apagado, ¿no es cierto? Tiene el NCB, que es lo que decimos que trabaja con esta lucecita. Entonces yo lo activo en el NCB y lo paso encima de los cables y puedo saber si tengo o no tengo energía. Regla básica de la verificación de un circuito, perdón, de la mantención de un circuito es verificar que el circuito no tenga energía. Entonces, no se confíen con que usted bajó el pulsador y realmente el circuito quedó sin energía. Una de las razones de eso es porque también se cambió en la normativa nueva y ahora nosotros utilizamos un automático omnipolar. Al principio, el automático general ya no va a ser ese automático del gatito que nosotros conocíamos, sino que ahora va a ser un automático omnipolar que corta tanto fase como neutro. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué hubo ese cambio? Porque hubo gente que murió electrocutada por manipulación del neutro. Claro, porque el neutro actúa como un retorno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no existía la tierra de servicio, ahí el neutro quedaba energizado, no actuaba como un retorno. Entonces, al no actuar como un retorno, nos encontramos con problemas que podíamos sufrir descargas por ese neutro. ¿Ya? Entonces, por eso ahora el automático omnipolar corta tanto fase como neutro. Entonces, para eso usamos esa opción que es el NCB. Después tenemos voltaje alterno, voltaje continuo, resistencia, continuidad de diodo, y arriba tenemos corriente. Ya tenemos corriente arriba, pero tenemos el rango de 2 y de 20 amperes, y después tenemos 200 y 600. ¿Cómo yo cambio de 2 a 20? Aquí, con el más y menos, máximo y mínimo. Yo aprieto ese botón y me va a pasar hasta el rango de 2, va a pasar al rango de 20, y el de arriba va a pasar del rango de 200 al de 600. 600 es lo máximo que me puede medir este instrumento. ¿Por qué? Porque es uno categoría 2. Y abajo tenemos los conectores, y aquí en este caso sería el negro iría en el conector común y el rojo iría en el conector que está marcado ahí como voltaje. Ya, este es el instrumento que a ustedes llegó. Es un instrumento que trae más características que otro, claro, y no
Eh, no digamos que, o sea, no es de la mejor marca, pero para que nosotros lo necesitamos, nos sirve. Y el amarillo, ya que está ahí, es para trabajar con esto, para hacer la diferencia entre diodo y continuidad. Y el hold es para marcar o dejar marcado el valor, dejar pegada la pantalla. Dudas, consultas. Esto lo pueden ocupar ustedes, ¿ah? Lo más probable es que venga con pilas. En la cajita normalmente traen las pilas, ¿ya? Eh, Ocúpenlo, ¿ya? Pueden medir continuidad, por ejemplo, pueden ir practicando, ¿ya? Si van a medir continuidad, acuérdense que este es el amarillo, ¿ya? En esa posición, siempre el parlantito, ¿ya? Y si quieren medir voltaje, en sus casas tienen que seleccionar aquí en la V con la olita arriba, que sería en este caso la tercera posición. Tiene una cubierta, ¿ya? Y me imagino que esto viene en una cajita, algunos traen hasta un bolsito, ¿ya? Entonces, y si quieren medir corriente, el cable tiene que quedar acá, dentro. Dudas, consultas. Pregunten nomás, chiquillos, sí. La idea es que ustedes lo puedan irse familiarizando con estos instrumentos. Déjenme ver si encuentro otro. Profesor, una consulta. Dígame, don William. Si el aparato está bueno y por casualidad uno de los cables está cortado de las pinzas, ¿cómo uno sabe eso? No, claro, el instrumento no va a marcar, no va a dar valor. El problema es que lo que pasa con los cables es que los cables no son compatibles de acuerdo a las marcas. O sea, si yo tengo los cables de este instrumento no son compatibles con uno Fujitel o, por ejemplo, con un Unit. Entonces, ahí los cables no tienen reparación, no soy sincero. Habría que comprar un aparato nuevo. Claro, habría que comprar un aparato nuevo. En los fluques, Ya, por ejemplo, en los fluques, los amarillos, ellos venden el accesorio, venden los cables. Y ya, de hecho, pero lo que sí, todos los conectores de la misma marca funcionan. O sea, si usted tiene, por ejemplo, un tester de esta marca, un multitester, le van a servir los cables para acá. Eso sí hacen los ya. fabricantes, ¿ya? Pero no, entre diferentes marcas no trabajan. Por ejemplo, otro accesorio que me di cuenta que van a sacar los chicos de Fluke, es que es una cosa práctica, pero mire, piense que usted está midiendo voltaje, ¿ya? Y resulta que usted tiene, claro, las dos manos ocupadas porque tiene una del positivo y una del negativo. ¿Y cómo va a marcar el botón de hold? ¿Con qué mano lo va a hacer? Entonces, por eso siempre, de hecho, siempre se tiende, hay una regla que dice que siempre los trabajos eléctricos se hacen de a dos, nunca van solos, ni que el trabajo sea pequeño. Es por un tema de riesgo, porque si a mí me pasa algo y estoy solo, no tengo quien me vaya a ayudar. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Los de Fluke inventaron que en la pinza tiene un botoncito. Entonces ese botoncito tú aprietas el botoncito y la pantalla queda grabada. Sí. Sí, por eso tú de repente vas pagando más, claro, pero tienes otro tipo de cosas. Incluso hay algunos que se pueden enlazar y te baja el informe completo de todas las mediciones. Va a depender mucho de lo que usted esté dispuesto a pagar, es las opciones que tiene del instrumento, ¿ya? Pero eh, no son relativamente caros, o sea, son de un valor relativamente accesible. Déjeme ver si tengo otro para que vean de otra marca. Ya, mi carpeta aquí yo siempre guardo, este es el mismo que tenemos allá. Aquí tengo uno. Ya, aquí tengo voy a abrir con otro. Sí, ahí está. Aquí se voy a compartir. Aquí tengo un Fujitel, que se podría decir que es como lo más.
barato, ¿ya? Este es un Fujitel, un, marca lo más barato posible, pero aún así es de un rango mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, mide hasta 750 volts, ¿ya? Hay instrumentos que miden más, sí, sí, de uso profesional, que le pueden medir fácilmente 2000, 5000 volts, ¿ya? Entonces aquí nosotros tenemos, si queremos medir en nuestras casas la tensión, tenemos que calibrarlo acá, ¿ya? En 750. Pero, por ejemplo, yo me voy a Estados Unidos, o inclusive me parece que Estados Unidos ellos trabajan con 110 volts, pero variaron la frecuencia, ¿ya? Entonces ahí yo podría ocupar el rango de 200, ¿ya? Pero lo único que me va a pasar es que si yo lo selecciono en 200 y mido 220, me va a marcar error nomás, me va a decir fuera de rango, ¿ya? Pero es el mismo instrumento, muy parecido. Tenemos aquí continuidad abajo, del HDF se ocupa para la parte electrónica. Aquí tenemos corriente continua, voltaje alterno, la posición de apagado. Aquí tenemos voltaje continuo y aquí abajo tenemos resistencia. Incluso hay otros modelos que tienen como la pinza va girando, como que los comandos se repiten. En los dos lados también están esas opciones. Déjenme buscarlo. Yo siempre descargo varios para que los puedan ver. A ver si encuentro. Hay diferentes marcas y dependiendo de eso es lo que usted va a comprar. No, el otro que tengo es un Unity igual, el mismo que tenemos ahí en la imagen. Lo voy a proyectar acá. Acá está. Ya, este es el que. Ya, este era uno de los que se estaban utilizando ahí. Aquí está más grande, ¿ya? Usted lo puede ver aquí. Acuérdense, la luz, el hall, tenemos resistencia, continuidad de diodo, ¿ya? Corriente continua, solamente continua, grados Fahrenheit y Celsius, voltaje alterno, voltaje continuo. Si yo quiero siempre el negro aquí es común, ¿ya? Si yo quiero medir corriente continua, el rojo lo coloco donde están los 10 a más. Si yo quiero medir todo el resto, lo coloco en el de la derecha, ¿ya? Los instrumentos, algunos son muy, después cuando usted lo empieza a ocupar, se da cuenta que detrás se ve más difícil de lo que es. Ya los instrumentos son bastante, siempre algunos, ¿ya? Siempre les recomiendo yo, primero, cerciórese del circuito, que usted esté con todo el elemento de protección personal, y ahí empieza a ocupar el instrumento. ¿Ya? Los units traen una especie de carcasa por alrededor, para evitar si se golpean, no se vaya a dañar tan fácilmente, no es que al primer golpe se nos vaya a descalificar. ¿Ya? Entonces, dudas, consultas, chiquillos, para los que se conectaron después, ya la próxima semana vamos a empezar a trabajar ya con la plataforma de Aula, aulatl.cl, para que ustedes puedan irse familiarizando, vayan ingresando a la plataforma y ahí tienen la clave de acceso siempre va a ser su root, esa es la inicial, su root y su usuario también es su root sin dígito verificador. Ya, vayan echando una miradita, están cargados un par de actividades, vamos a modificar una, por eso está para la otra semana, y esas actividades después usted tiene que irlas haciendo, ya tienen que estar terminados hasta antes que termine el curso. ¿Ya? Dudas, consultas,
¿Qué vamos a ver la próxima clase ya? ¿Ya? La próxima clase nos toca la unidad de canalizaciones, ¿ya? Ahí tenemos que ir entendiendo varios conceptos, ¿ya? Vamos a tener que aprender el código de colores, los tipos de uniones, cuando hablamos de tubería plástica rígida, tubería plástica flexible, eso es lo que tenemos que ver. Y nos va a quedar un espacio, ¿ya? Que ahí lo vamos a utilizar para alcanzar a ver lo que se conoce como caída de tensión, ¿ya? Les voy a explicar con un video también que lo tenemos, cómo o qué es la caída de tensión y cómo se realiza el cálculo, ¿ya? Para que usted sepa cómo tiene que interpretarlo. No nos interesa que usted se maneje el cálculo al revés, no, al revés de eso, no. Lo que buscamos es que usted sepa qué es la caída de tensión y cuáles son las fórmulas para calcularlo, ¿ya? Y si le llega la tabla, usted pueda saber interpretarlo, porque eso se trabaja con una tabla después. Y ahí el fabricante me entrega, de acuerdo a la sección, me entrega la caída de tensión que tiene en tantos metros. Ya está hecho el ensayo. Ya, chiquillos. Entonces, si no tenemos dudas, consultas, ya estaríamos listos. ¿Ya? Avanzamos bastante rápido, así que igual si necesitan más cositas, ya de ahí lo vamos a ir viendo también en el tema del aula, para que ahí también está explicado en uno de los capítulos. Ya, chiquillos, estamos en contacto entonces, ahora nos vemos el próximo lunes, que descansen, que estén muy bien, nos vemos.